Buenos días, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Hispana de Wetherill Park en Sydney, que nos estáis viendo en vivo y en directo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web y en otras plataformas. Sed todos bienvenidos. En ocasiones, una sencilla historia dice verdades mayores y más profundas que la lectura completa de un libro. Toda historia tiene su moraleja, es decir, su aplicación a la vida. Cuenta la historia que un manzano estaba lleno de manzanas. De repente, una manzana cayó del árbol al suelo. Todas las demás manzanas la señalaron y se rieron de la que cayó al suelo. Y ésta, mirándolas desde el suelo, les dijo: «Sois todas unas inmaduras». Bromas aparte, es interesante observar que el asunto de la madurez no siempre viene acompañado por la edad. Hay gente joven muy madura y hay gente adulta que todavía actúa con una inmadurez impresionante. He leído y escuchado a muchas personas que se preguntan si aprenderemos de esta crisis, si habremos madurado o si volveremos a comportarnos en la vida como si nada hubiera pasado. En la Biblia encontramos una carta que Pablo escribió a los que vivían en Filipos. En esa carta a los filipenses, Pablo habla de la madurez que deseaba alcanzar en su vida. Pero, ¿de qué clase de madurez estaba hablando Pablo? ¿No era ya él un hombre maduro? Cuando Pablo no se llamaba Pablo, sino Saulo de Tarso, su vida era diferente. Él era un hombre culto, educado, erudito, especialista en toda clase de leyes. Un hombre que puso su vida y todas sus fuerzas al servicio de los líderes religiosos de Jerusalén, para perseguir de manera implacable a una secta peligrosa de seguidores de un carpintero que se hizo pasar por el Mesías y que se llamaba Jesús. Esa era su vida, esa era su misión y su propósito. Estaba plenamente convencido de estar haciendo lo correcto, pero la verdad es que estaba equivocado, profundamente equivocado. En el camino a Damasco, una luz cegadora puso fin a todo su afán perseguidor. Toda su vida, todas sus fuerzas, su misión y su propósito se detuvieron de repente. Se le dio la oportunidad de tener un periodo de reflexión, de pausa, de ceguera, de silencio, para darse cuenta de que era inútil tratar de frenar lo que no puede frenarse, de eliminar lo que no puede eliminarse, de ir en contra de aquel que, aunque le pareciese impensable y absurdo en esos momentos, iba a cambiar su vida de ahí en adelante. Quizás nosotros pensamos que este periodo de reflexión, de pausa, de pérdidas y de silencio no nos ayuda en nada. Pero no es así. Esta crisis nos presenta, al menos como decíamos hace 15 días, una oportunidad. Y esa no es otra que la oportunidad de madurar. Este periodo de tiempo, para algunos tiempo perdido, tiene que suponer una ganancia para nosotros. Debemos reflexionar sobre nuestra vida para crecer, pero también necesitamos sopesar nuestra vida para madurar. Volvamos de nuevo a Pablo. Después de haber tenido su periodo de reflexión, esto es lo que les escribe a los filipenses en el capítulo 3, versículo 12. No estoy diciendo que actualmente soy maduro en todos los sentidos, pero me esfuerzo con todas mis fuerzas para experimentar esa plenitud que Jesús anhela recrear dentro de mí. Y sigue diciéndoles Pablo en el versículo 13, todavía no he experimentado esa restauración perfecta, total y completa. Pero hay una cosa que puedo hacer para ayudar a Dios en su plan de sanar y restaurar. Olvidarme de lo que queda en el pasado, extenderme a lo que me trae el presente y proseguir constantemente hacia la madurez que aún me queda por delante. Pablo les dice a sus lectores y nos dice a nosotros que debemos olvidarnos de lo que queda atrás, ya sean éxitos o fracasos personales. Él sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Él sabía que el pasado no puede cambiarse, pero, al igual que a Pablo, nos ayuda a madurar. Lo cierto es que el pasado no debe condicionar negativamente nuestro presente y mucho menos nuestro futuro. La madurez, dice Pablo, siempre es una meta que está por delante.
Y eso es precisamente lo que continúa Pablo diciéndoles en el versículo 14. Prosigo hacia la meta, prosigo constantemente hacia la meta de la madurez como la de Jesús. Pablo observaba en Atenas a los corredores griegos que se extendían hacia la meta. Ese era su objetivo. Se entrenaban y se preparaban para alcanzar esa meta. ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿La meta de la madurez sin más? ¿O la meta de la madurez como aquella de la que habla Pablo? La madurez como la de Jesús. Todos los que nos llamamos cristianos, todos los que hemos crecido en el conocimiento de la verdad del carácter y los métodos de Jesús, buscamos alcanzar esa madurez. Pero si tú ves las cosas de manera diferente, no te preocupes. Mantén tu mente abierta a la verdad y Dios te lo aclarará a su debido tiempo. Siempre he dicho que lo más importante no es que sepamos todas las cosas, sino que honestamente cumplamos con las que sabemos. Pablo nos habla aquí por experiencia propia. Pablo tenía otro nombre, otra vida, otros planes y otras metas para su vida. Pero Dios le dio la oportunidad de la reflexión y del cambio. Cuando de repente todo se detiene y lo que era normal pasa a no serlo, cuando la rutina ahora es otra, y cuando empezamos a sopesar si nuestra vida valía la pena de la manera como la estábamos viviendo, empieza un proceso de madurez imparable. El tiempo se detiene. La pausa está servida. Ahora tenemos que decir y decidir si sabemos gestionar nuestra vida sabiamente, si sabemos entender nuestro tiempo y si queremos buscar nuestra meta en la vida. El mañana, por tanto, empieza hoy. Porque nuestra vida está medida por el tiempo. Lo cierto es que el cambio de realidad nos ha hecho tener una percepción diferente del tiempo. Tal y como afirmaba un antiguo refrán árabe, hay cosas en la vida que no vuelven. Una bala disparada, una palabra hablada, un tiempo pasado y una ocasión desaprovechada. Hoy es un buen día para no desaprovechar esta ocasión. Hoy es un buen día para reflexionar mi vida, para encontrarme conmigo mismo, para mesurar mi madurez y para darme cuenta de que la vida no gira solamente en torno a mí. Decimos que deseamos que después de esta pausa obligatoria que nos ha propuesto la vida en este mundo, el mañana sea diferente, pero ¿cómo queremos que sea el mañana? La única manera de saberlo es empezando por uno mismo. Entender la madurez que nos proponía Pablo y alcanzar lo que significa esa madurez hoy, porque el mañana empieza hoy. ¿Cómo es esto del tiempo? El ser humano se enmarca entre dos instancias absolutas. No sabías cuándo ibas a nacer, ni sabes cuándo vas a morir. Y por si eso fuera poco, siempre nos estamos quejando de que no tenemos tiempo para nada en esta vida. Así lo afirmaba Séneca cuando dijo: siempre estamos quejándonos de que nuestros días son cortos, pero procedemos como si fueran eternos. Salomón afirmaba en el libro de la Biblia que se llama Eclesiastés, en su capítulo 3, que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. También nos dice que hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. En este inicio sorprendente del año 2020 hemos tenido oportunidad de llorar. Llorar compasiva y profundamente por aquellos que han pasado al descanso. Llorar también por la gente extraordinaria que luchó en primera línea para, olvidándose de sí mismos, dar todo lo que tenían, incluso hasta su propia vida, por servir a los demás. Esa es exactamente la madurez como la de Jesús. Esa es exactamente la madurez como la de Jesús de la que nos hablaba Pablo. Maduramos también cuando lloramos nuestros errores pasados, no por remordimiento, sino por arrepentimiento, sabiendo que podíamos haber hecho las cosas de otro modo y que queremos hacerlas de otra manera de ahora en adelante. Esta es la madurez de la que estamos hablando. Esa es la madurez que buscaba Pablo. Hay también en este año tiempo para reír, porque reír es la mejor de las medicinas,
Y hay tiempo para reír porque, como recordábamos la semana pasada, Jesús dio su vida por nosotros y nos ofrece aceptar una vida nueva, que empiece hoy y que se convierta en eterna cuando Él regrese por segunda vez. ¿Puede haber en nuestra vida un motivo mejor que este para reír hoy y para confiar en las promesas de Dios? Salomón también nos dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Cuán importante es saber callar cuando lo que vas a decir de nada aprovecha. Y cuán importante es saber hablar en el momento oportuno palabras de ánimo y esperanza para que el mañana comience hoy. Esta es la madurez como la de Jesús. Esta es la madurez de la que estamos hablando. Callar lo que no conviene y hablar cuando nuestras palabras puedan ser de ayuda para los demás. Salomón sigue afirmando que hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Este, el que estamos viviendo, es el tiempo de amar todo aquello que nos hace madurar y el tiempo de aborrecer todo aquello que nos lo impide. Tiempo de amar a aquellos que dedicaron su vida y esfuerzos a nuestro crecimiento. Tiempo de amar a aquellos que están lejos en la distancia, pero cerca en nuestros corazones. Es tiempo de recordar que los vecinos, los amigos, la familia, los compañeros de trabajo, necesitan hoy más que nunca nuestras palabras de aliento y de ánimo para hacer frente a esta nueva realidad. Es ahora también el tiempo de aborrecer el egoísmo y las palabras vacías que no llevan a ninguna parte. Tiempo de aborrecer todo comportamiento absurdo que me impide madurar, que me impide proseguir hacia mi meta de hacer el bien sin mirar a quién. Esa es la madurez de la que hablaba Pablo. Esa es la madurez que buscamos todos. Nuestro refranero español está lleno de palabras de sabiduría como las que nos ofrece Salomón. Por ejemplo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. U otro que dice, quien no quiere cuando puede, no puede cuando quiere. La vida cotidiana se ha detenido para recordarte que el tiempo tiene sus prioridades, pero que las prioridades las eliges tú. Si el mañana empieza hoy, ¿cuáles serán tus prioridades de aquí en adelante? Cuando Pablo se encontró solo, sin un rumbo definido para su vida y sin poder ver físicamente, su dependencia de su Creador se volvió evidente. Pero éste le dio palabras de ánimo, un nuevo rumbo, un nuevo poder, una nueva meta, una nueva madurez. ¿Deseas tú también esto? ¿Cómo podemos conseguir esa madurez de la que nos habla Pablo? La madurez como la de Jesús. Pablo descubrió que para alcanzar la madurez como la de Jesús, tenía que saber a quién creer y qué creer. Nosotros podemos, por tanto, empezar a vivir una vida de madurez como la de Jesús si sabemos a quién creer y qué creer. Tal y como después le explicaría Pablo al joven Timoteo en su segunda carta, diciéndole, porque yo sé a quién he creído. ¿Sabemos nosotros a quiénes creemos y en qué depositamos nuestra confianza? ¿A quién había creído Pablo? ¿A Dios o a los hombres? Pablo se cansó de creer en el ser humano. Se cansó de creer que el ser humano le podía ofrecer algo en esta vida. Pensemos en nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos depositado nuestra confianza en seres humanos para luego darnos cuenta de que no eran dignos de ella? O lo que es más triste, ¿cuántas veces ha puesto Dios la confianza en nosotros para luego demostrarle que no somos dignos de esa confianza? Solo cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios es cuando tenemos la certeza de que Él no nos va a fallar. Pablo así lo demostró. Cuando Pablo dejó de confiar en el ser humano, se produjo un cambio de prioridades en su vida que le hizo alcanzar una madurez como la de Jesús. Dejó de perseguir a los seguidores de Jesús para testificar acerca de ese mismo Jesús que había perseguido infructuosamente. ¿Quieres que el mañana empiece hoy? Comienza creyendo que Dios te ofrece una oportunidad de alcanzar una madurez como la de Jesús en tu vida, confiando en Él y en su palabra. ¿Habremos madurado con la madurez como la de Jesús?
cuando dejemos de mirar solo por nuestros propios intereses y nos preocupemos de ser de ayuda a los demás. Y no me refiero a aplaudir todas las noches desde los balcones. Habremos madurado con la madurez como la de Jesús, cuando veamos en los demás oportunidades para crecer como personas, más que obstáculos para nuestro deseo de figurar en esta vida. Habremos madurado con la madurez como la de Jesús, cuando, a pesar de los problemas cotidianos, encontremos, como Pablo, la oportunidad de mirar hacia adelante, olvidando lo que queda atrás y no se puede cambiar, deseando vivir mejores días, cambiar y hacer algo diferente. Vivir mejores días gracias a la lección aprendida y gracias a aquel en quien hemos decidido confiar. En otras palabras, la mejor manifestación de que estamos viviendo la madurez como la de Jesús es tener la capacidad de comprender a los demás. Si deseamos crecer en nuestro proceso de madurez, necesitamos olvidar y perdonar los errores, las torpezas de los demás. El mismo Pablo, cuando les escribió en otra parte de la Biblia a los Gálatas, les dijo: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, vosotros que sois maduros, restauradle con espíritu de mansedumbre. Además de ello, el propio Jesús insistió constantemente en la necesidad que tenemos de evaluar nuestra vida pasada sin caer en el desánimo, sin pensar que ya no tenemos remedio, sino creyendo que nuestra madurez está por delante. No importa la edad que tengamos, siempre tendremos la oportunidad de madurar, de entender que necesitamos poner en orden nuestras prioridades, que el tiempo pasa rápido y que ya no podemos continuar quejándonos como niños por todo lo que nos pasa en la vida. Pablo, escribiéndole a los que vivían en Corinto, les dice en su primera carta, en el capítulo 13, versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Si nosotros hemos dejado lo que era de niño, manifestemos madurez con nuestra mente y con nuestra vida, reflejando cada vez más esa madurez como la de Jesús. Un autor desconocido dijo que expresamos nuestra madurez teniendo un corazón que nunca se endurece, un carácter que nunca se altera y un trato que nunca hiere. Decíamos al principio que algunos se preguntan si aprenderemos de esta crisis, si habremos madurado o si volveremos a comportarnos en la vida como si nada hubiera pasado. ¿Queremos salir de esta pausa temporal con una nueva madurez? ¿Queremos que el mañana empiece hoy? Tomando la cita que acabo de leer, os propongo lo siguiente. Mostremos nuestra madurez teniendo un corazón que nunca se endurece, a pesar de la maldad y la ingratitud de los demás. Jesús nos demostró que esto es posible. Esa es la madurez como la de Jesús, que nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestro deseo de ayudar no se limite ni se enfríe por la ingratitud de otros. Siempre habrá personas que agradecerán que tu corazón no se haya endurecido. Mostremos nuestra madurez teniendo un carácter que nunca se altera. Jesús nos demostró que esto es posible. Esa es la madurez como la de Jesús, que nuestro carácter no se vea alterado por el mal carácter de otros. Siempre habrá personas que agradecerán que tu carácter nunca cambie, mostrando que tú eres la misma persona, tanto en los momentos difíciles como en los apacibles. Mostremos nuestra madurez teniendo un trato que nunca hiere. Jesús nos demostró que esto es posible. Esa es la madurez como la de Jesús, que nuestro trato hacia los demás no les hiera, sino que sea siempre honesto, respetuoso y considerado. Que nuestro trato hacia los demás demuestre que entendemos sus circunstancias y sus problemas, sin juzgar de antemano aquello que desconocemos. Al igual que Pablo, nuestra vida ha sido puesta en pausa, una pausa para reflexionar, una pausa para sopesar cómo nos va en esta vida, una pausa que nos ofrece la oportunidad de empezar a vivir con una madurez como la de Jesús. Para ello os animo a que dejemos de mirar solo por nuestros propios intereses y nos preocupemos de ser de ayuda a los demás. Que, como hemos dicho antes, veamos en los demás oportunidades para crecer como personas
más que obstáculos para nuestro deseo de ser alguien en esta vida. Que a pesar de los problemas cotidianos, busquemos siempre la oportunidad para mirar hacia adelante, olvidando aquello que queda atrás y que no podemos cambiar. Que desarrollemos nuestra capacidad de comprender a los demás, cultivando un corazón que nunca se endurece, un carácter que nunca cambia y un trato que nunca hiere. Solo así podremos decir que estamos persiguiendo nuestra meta, que no es otra que la de vivir con una madurez como la de Jesús, porque sabremos en quién hemos creído y en qué hemos creído. Que Dios te bendiga abundantemente en esta semana. Nos vemos el próximo sábado.